Amigos de P1, bienvenidos a la segunda parte de la riquísima historia de Enrique Scalabroni. La semana pasada tuvimos el gusto de conocer cómo fueron sus inicios, cómo descubrió su pasión por los autos. Y cuando digo los autos hago un especial énfasis en esto, en la ingeniería de los autos, y no en las carreras en sí o en la competición en sí, por el solo hecho de que Enrique Scalabroni es un hombre que no aprendió nunca a manejar, no maneja, él se dedica a la ingeniería, al desarrollo de los autos, y ese fue su descubrimiento cuando era chico en Rafaela, después siguiendo a través de las revistas Automundo, Corsa, la obra de Baufer, Pronello, sus maestros Pedro Campo y Tulio Crespi, pero terminamos la semana pasada con la historia concluida en Argentina. Ford se retiraba del TC2000 y también de la Fórmula 2 con el proyecto del March réplica que nunca habían terminado de hacer bien como para que funcionara, y Scalabroni decidía irse a Europa. Justo caía la guerra de Malvinas, entonces no podía ir a Inglaterra, buscó la puerta de Italia y así fue como conoció a Gianpaolo Dallara, donde empezó a desarrollarse como ingeniero a nivel internacional. Comienza la segunda parte de la historia de Scalabroni en P1. Inglaterra no podía ir. Entonces yo me fui a Italia. Digo, si no hay ahí, es Italia. El tercero sería Estados Unidos. Yo en Estados Unidos tenía en contacto con Van Gaal, pero también que lo admiraba muchísimo. Pero digo, voy a probar en Italia. Y cuando me vine con una cantidad ¿cómo se llama? De direcciones. Tenía una hojita yo y entonces voy, el primero que fui a ver fue a Osella, ahí en Torino, y fui a hablar con Osella. Duré, no sé, 5 minutos, mucho, porque yo llegué y pasé a ver donde estaba Juan Rossi, constructor argentino que trabajó en distintas partes, muy reconocido. Y Juan Rossi estaba trabajando en el Osella de Fórmula 1, que era para Angelito Guerra. Pero después, cuando se cortó el contrato de Angelito, porque no pudieron, un problema que se planteó en Argentina, cortaron el contrato, no se podía llevar, Osella dijo no me interesaba, me dijo que me vaya, me fui. Pero yo perdí el papel con todas las direcciones, tuve que empezar a pensar, porque lo había visto tantas veces el papelito ese, porque imaginaba las reuniones que iba a tener y todo. Y me perdí el papel en un tiempo. Los teléfonos, te acordás que tenía que poner unas monedas y el papel lo puse en el teléfono público. Salí, me fui a comer en el restaurante, me fui y me olvidé el papel, ese nunca más lo vi. Y entonces digo, bueno, pero yo leía mucho, hacía muchos cursos, yo a mí mismo, ¿no? Y había empezado a hacer meditación trascendental y todo, para llegar a la paz en la mente en situaciones críticas. Porque cuando la situación es crítica, situaciones buenas están todos bien. Las situaciones críticas, el que camina en situaciones críticas, baila, corre y hace lo que quiere en situaciones buenas. Y entonces empecé a pensar y empecé a recordar los teléfonos y a recordar todo. Entonces yo me iba a dormir tranquilo, digo, yo durante la noche tengo que resolver esto tranquilo. Ya sabía que tenía que darle, no una orden, sino decirle a mi subconsciente, resolverme, porque esto en alguna parte de la memoria está. Yo, tonto, perdí el papel, pero ahora necesito. Entonces, me empecé a recordar todo. Y busqué la forma para conectarme con los números de teléfono que no podía. Al final resolví todo. Y después fui con los hermanos Pedrazani. Los hermanos Pedrazani me quisieron poner para proyectar motores. Y yo le dije, no me gustan los motores, quisiera los chasis también. Después fui a ver a Pavanello. Conocí a Pavanello porque lo había conocido muy bien. Eran todas conexiones que me había dicho Hercé. Entonces Pavanello me dijo, vení para trabajar como mecánico, pero yo sabía que quien llega a Europa, quien trabaja de una cosa en Europa, no puede dejar de trabajar de esa cosa, no va a ser aceptado. Entonces tuve que decir que no. Hablé con la Rauri, que también me dio una mano también grande y todo. Pero al final convencí a los Pedrazani de que me presentaran algún
que fabricaba chasis en Italia, y me dice, no, tengo al ingeniero Dallara. Ping, ok. Dice, no, el ingeniero Dallara le va a... tenemos que ir a una carrera este fin de semana. Entonces me dice, venite conmigo, que en el camioncito. Entonces fui con él con el camioncito con 4 o 5 motores. Y fuimos a esa carrera, la ganó el auto de Dallara, y ahí me presentó Dallara, y me presentó y me senté con Dallara, yo había traído dibujos y todo, le hice ver, y yo, bueno, no tengo ningún problema, lo que pasa es que no tengo un programa en este momento. Digo, bueno, pero digo, no tarde mucho. Y me dice, ¿por qué? Y porque no me van a encontrar, ¿qué? Ya te habrá sido, no, probable que me morí. Pero yo haciendo un chiste, Dallara tomó un poco, no entendió que era un chiste. No, vení, vamos a ver cómo lo hacemos. Y Dallara me contrató y me dijo, pero ahora de auto de carrera no podemos hacer nada, hay que hacer el túnel de viento. Y digo, bueno, está bien. Y partí a hacer el túnel de viento, y me dieron el lunes después de la carrera esa. Yo ya me quedé, ya me volví con los hermanos Pedrazani, vivían ellos, me quedé ahí, entonces ya en verano, y el lunes viene y me dice el ingeniero, bueno, dice, mire, hay que hacer esta parte, la sección de entrada, los grupos de la lamiera, que yo había comprado un diccionario chiquitito español italiano. Entonces yo veo el grupo, desarrollo, lamiera, chapa, desarrollo, bueno, no hay problema, ok. A la hora de comprar el repuesto de tu auto importado, CBM Auto. Por su rapidez y calidad, yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. cbmauto.com. Y entonces al otro día, a las 11 de la mañana, el martes, le digo al chico, al jefe de la oficina técnica, le digo, mira, yo terminé, terminé una semana. No, ahí está. Entonces dice, fue a hablar con Dallara, vieron, bueno, entonces seguí. Al fin de esa semana, yo ya la había diseñado toda en escala, ya con todas las medidas, todo el túnel. Era un túnel de boca de entrada y salida, no era un túnel cerrado. Y yo había estado en Inglaterra, el año anterior había estado en Inglaterra, y había hablado con John Vidal-Prat, que lo había conocido en Argentina cuando había venido a la Fórmula 3 allá. Y entonces me dice, fuimos a cenar ahí, no, venite que nos vamos a cenar, y después dice, yo te digo cómo tomarte el tren y que no te vas para Bicester. Y fuimos ahí, empezamos a charlar, y él había entrado a trabajar con Barnard y con Ron Dennis en el McLaren. Y él me explicó todo del fondo móvil y todo este tipo de cosas. El problema que primero no habían puesto la succión de la cinta para que no se levantara, porque la depresión que creaba el modelo, la cinta se iba para arriba, se enganchaba todo, se rompía todo. Me quedó en la cabeza, y me acuerdo cuando Dallara me da ese trabajo, digo, pero usted acá no consideró la succión de la cinta móvil. ¿Por qué? Digo, porque va a tener, aunque sea presión cero,
el modelo seguro que va a tener una presión mucho más baja. Es muy probable que debajo del modelo se habla que están en -4, CP, coeficiente de presión -4. Entonces, si llega a ser eso, usted va a tener 4 veces más la fuerza que le empuja contra el modelo, y que fue lo que le pasó a lo de la McLaren. Está bien, ponete a hacerlo. Entonces tuve que hacer todo. No teníamos la balanza, no, tuve que diseñar el brazo, las balanzas, claro. Todo. Había todo este sistema electrónico. Y después venían y le poníamos cables y sensores para medir. Pero tuve que hacerme todo. Estuve trabajando 8 meses, todos los días en eso, y pude hacer. Entonces se cumplió también que se haga lo que queda en mente. Por eso hay tantas cosas que no he hecho. Hay una cosa impresionante. Por eso lo admiro a Tulio, porque Tulio pasa del concepto a la construcción, y pasa todo a través de él. Y entonces él llega a poder hacer todo esto. Lo que pasa es que, claro, cuando vamos a proyectos cada vez mucho más complicados, ya no se puede. O sea, tenemos que trabajar con una simplificación grande. Pero cuando no hay nada, el hombre que hace todo es el que salva la vida mucho. El túnel fue en 82, 83 fue el auto nuevo con aluminio, ya hecho con el túnel de viento. El 84 fue el auto en carbono totalmente diseñado con el túnel de viento, o sea, probado. Ahí hicimos 1000 horas. Que 1000 horas nadie podía ir a probar el auto cuando estaba hecho, lo llevaban a Pininfarina o Fiat, entonces Fiat todas las pruebas con Dallara en el túnel grande. Y había venido la Alfa Romeo y habían contratado John Gentry, y John Gentry decidieron contratar a Dallara y que John Gentry vaya de Dallara y diseñe el auto ahí. Entonces yo estaba todo contento, sin moverme de casa, y entonces John Gentry vino y yo empecé a hablar mucho con él, y venía muy seguido, que era muy amigo de él, Harry Pastor, ¿no? Entonces también me ponía a hablar con él. Harry tenía una clase para hablar, y vio que yo tenía interés también, y también John Gentry, y me dice: tenés que buscar un trabajo en Inglaterra porque te van a llevar ellos. A ellos no les interesa, con los que están trabajando en este tipo de trabajo no les interesa la situación que hay al momento, pero si le interesa te van a llevar. Entonces yo me acuerdo que también había, la memoria te va dejando siempre marcadas las cosas. Había leído un artículo de Frank Williams que le había hecho Orlando Ríos por el gráfico, y Frank Williams decía que había conocido al ingeniero Dallara. Yo no sabía el ingeniero Dallara, pero dice: no, porque el ingeniero Dallara que trabajaba con De Tomaso, entonces empezamos a hacer el auto y bla. Y me acuerdo que cuando me dijo Pedrazani y Dallara, Dallara es la persona justa, que ya tengo un pie en la Williams. Entonces mi vida fue toda establecida con un programa de puntos de referencia que tenía que conocer y un camino a seguir. No sé cómo lo iba a lograr, no sé si lo podía lograr, no tenía la más pálida idea de si iba a ser capaz o no. Al final Alfa Romeo cortó todo.
vendió a la Fiat compró la Alfa Romeo, cortaron todos los programas, todo, y ese programa no fue nunca. Dallara no pudo construir ese automóvil, pero hubiese construido, y hubiese sido una linda cosa para todos. Entonces yo ahí le dije, no, o me voy a Estados Unidos o veo de ir a Inglaterra. Y le digo, ¿usted conoce a Frank Williams? Sí, somos grandes, nunca le había dicho nada. Sí, somos grandes amigos, todo, digo, no. Y no me lo podía presentar. Y él me dice, espera, me agarró el teléfono, llamó y habló con la secretaria. Y la secretaria dijo, no, Frank Williams viene a mediodía y dice, le digo que lo llame. Ok, muy bien. Entonces yo dije, bueno, llamará a la tarde, me fui. Después cuando llegó mediodía me fui a almorzar. Cuando volví me dice Dallara, me llamó Frank Williams. Ah, sí, que menos mal que lo llamé, porque se le fue Ross Brown y se le fue otro más al equipo ese que hicieron, un equipo con motor Ford Cosworth. Entonces dice, menos mal porque tenían 5 y se le fueron 3 y otro se fue para otro lado. Y si vos decís que este sirve, yo lo traigo para acá. Por ahí hay un problema con que no lo van a dejar entrar. Y dice, bueno, no hay problema. Frank Williams tomó el avión y se vino. Y se vino a Varane. Y yo miraba todo eso y digo, no me quiero tocar acá porque por ahí me despierto y me pongo a llorar. Y entonces, y vino a Varane, entonces me conoció, habló con Dallara, entonces le hizo ver todos los dibujos y todo. Y Dallara dijo, mira, yo le voy a decir que te lleve dibujos él para que vayas a hacerse ver a Patrick Head. Yo le doy el permiso para que llegue, así Patrick Head lo ve. Y cuando llegas a ese estado de cosas, te superan tanto que ya no decís más nada, ya sos una hojita en el río, te lleva. Y ahí William resolvió todo el problema del contrato, todo, pero fue el momento justo, porque se ve que William había una necesidad. Y fui allá y me abrieron todo, y me dijeron, bueno, ahora acá, me dijeron, bueno, ahora un mes, me dijo Patrick Head, dice, vos quedate acá, fíjate los dibujos, fíjate todo, tenés libertad total, no vas a hacer ningún trabajo, bueno, y claro, iba, veía cosas, entonces yo ya tenía mi computador, que le había comprado con Dallara, había comprado él 2 computadores, uno para él, uno a mí, y yo se lo fui pagando todos los meses. Y ya teníamos los programas para desarrollar suspensiones, yo hacía la matemática y él hacía la programación. Y entonces, y así, claro, llego allá y un mes así, todo contento, yo, vamos. Ok. Pero pasó un mes y dice, bueno, ya debe haber aprendido todo, ¿no? Y un día en la mañana, digo, bueno, estoy tratado. No, tuviste un mes. Yo te dije que tenía libertad total. Ir a la fábrica, hablar con la gente que está soldando, que está haciendo las piezas, que está trabajando sobre el compuesto, que está haciendo todo esto. Y si vos ya conocimiento lo tenés. Ahora, si querés quedarte con nosotros, yo te doy la suspensión posterior y la tenés que hacer toda nueva. Tenemos problemas porque nos consume los neumáticos, nos consumen los frenos y todo, y hay que resolverlo. Tenés que la caja de cambio la está haciendo Hewland, pero el diseño es nuevo, ¿no? Y tenés que cambiar, si tenés que cambiar la carcasa, cambia todo. Pero yo no quiero que ahora vayas a ver los dibujos, vos tuviste el tiempo de ver los dibujos, ahora no vayas a verlos más. No quiero que se asemeje a nada de eso, porque si no, ¿para qué te quiero? Venite con algo nuevo y se termina. Entonces, digo, bueno, querías bailar, ahora metete a bailar. Y entonces digo, bueno, ahora ¿cómo resuelvo este problema? Y entonces empecé a la noche, digo, bueno, tengo que liberar mi mente y mañana ya empecé a trabajar. Tuve un mes de vacaciones. Y al otro día partí y empecé a pensar, y una suspensión, y ópera, y no que. Porque ellos tenían el balancín atrás, no sé si me acuerdo, tenían un balancín. Los amortiguadores venían paralelos a la caja. Y tenía un balancín que
era muy corto el balancín, entonces creaba una variación de camber. Cuando la rueda subía, hacían así, y al hacer así, la rueda, si este es el parche de contacto, hacía así. Entonces, si este sería el pavimento, a la rueda, ves, cada vez primero estaba todo apoyado, después cuando aumentaba la comba, cuando le venía la carga aerodinámica, cuando aceleraba, se quedaba con poco parche de contacto, entonces perdía eficiencia. Y tenía otro problema de sobrecalentamiento porque no pasaba suficientemente aire al enfriar los frenos. Y me pasé, qué sé yo, un mes cambiando y cambiando y cambiando y cambiando, y esto no me gusta, y esto no va, y esto no puede ser, y calculaba y no daba, y no daba, y no daba. Y en un momento me viene una idea de hacer una suspensión que me olvide de que el bracito debe tener, el brazo inferior debe ser 1,5 veces el superior, porque ese es el problema. Pero había que romper un concepto que estaba escrito en todos los libros, aceptado en todos lados, y todos los autos de Fórmula 1 estaban así. ¿Quién era yo ahí para poner a cambiar ese concepto? Si voy con esto, digo, me van a echar. Entonces, está loco, ¿qué te tomás? Entonces digo, bueno, porque para convencer a alguien tenés que convencerte a ti mismo. Y un día me voy a destruir. Bueno, yo fallé, me voy, me tiro a dormir. Y fui a poner, me tiré a dormir. Y digo, no, mañana voy, renuncio, muy tranquilo. Pero yo no había entendido algo, que después lo aprendí, que era el momento que yo había llegado al cero mío. Por eso me había quedado sin información. No tenía ninguna idea, no podía resolverlo con ningún otro sistema que fuera distinto, o con un sistema que fuera distinto a todo lo que estaba hecho. Y a las 3 de la mañana empiezo a soñar. Entonces empiezo a soñar, y veo que estoy trabajando y digo, qué gil que soy, ¿cómo no me di cuenta que esta es la solución? Estaba soñando eso, que estaba sobre el tablero del dibujo. Acá está la solución. Y ahí me desperté. Entonces me desperté y empecé a pensar, digo, no, es una cosa lógica. Y bueno, pero ahora, ¿cómo se la cuento a Patrick? Y Patrick, ¿qué va a decir si yo mañana voy y digo, mira, me vino una idea así? ¿Qué me va a decir? ¿Por qué? Es la única pregunta que tengo que hacer, la lógica es esa. Entonces, ¿por qué? Entonces empiezo, ¿por qué? Porque mejoré ahora el consumo de energía. Segundo, cambié el sistema, el concepto del centro rolino y centro instantáneo de rotación, que hoy está todo aplicado así. En ese tiempo no era distinto. Elimino esa porquería de ¿cómo se llama? De Beltran, que el balancín ese grande, y lo tiro, que nos crea problemas aerodinámicos también, y nos crea problemas de geometría, y todo lo tiro. Me voy a atacar directamente a la caja, aumento rigidez estructural, las piezas, reduzco el número de piezas, y ahora todo el conjunto es mucho más rígido. Entonces digo, bueno, tengo 4 o 5 cosas a favor. Entonces, al otro día fui, y a las 9 de la mañana, Patrick estaba sentado en su oficina, y digo, Patrick, tuve esta idea, mira así, y me dice, ¿por qué? Digo, por esto. Y termino, habrán sido 1 minuto y medio. Y me mira y dice, ¿qué estás haciendo ahora? Entonces digo, bueno, pensé instantáneamente, me la busqué. Digo, bueno, ya que me vaya. Y me dice, digo, ¿por qué? Ahora le hago preguntar yo. Y me dice, porque tenés que andar a hacerlo y tenés 1 mes y medio de hoy, ¿cómo se llama? De días, ¿no? De calendario, que tenemos que estar probando en un aeropuerto. Andá a hacerlo y no te pares para nada. Y Patrick Head le dijo que vaya, y tenía 1 mes para hacer el auto. Scalabroni ya estaba, como dijo, como una hoja que corre por el agua de un río, a la deriva, hacía lo que iba pasando, porque evidentemente la vida lo había sorprendido demasiado ya en tan poco tiempo. Recuerden que en el 82 llegó a Europa y estábamos en 1985 y estaba entrando en Williams, probablemente el mejor equipo junto a McLaren en ese momento de la Fórmula 1. La semana próxima tendremos su desarrollo en Williams
cómo surge la invitación, el ofrecimiento para ir a Ferrari, cómo se da el paso a Ferrari y lo que ocurrió en el equipo de Maranello. Una historia increíble que los invitamos a continuar acompañándonos para disfrutarla la semana próxima.